Entonces vamos a estudiar acerca del diablo, ¿no? Entonces mira, aquí dice la introducción, fíjate cómo dice, este libro trata con las tácticas usadas por Satanás para conducirle a los creyentes a pecar. Satanás es el enemigo de Cristo y de todos los discípulos. Satanás quiere desviarlos de la voluntad de Dios y que se alejen de él. En su intento, Satanás es muy sutil. Desea que los creyentes sean seducidos sin que ellos se den cuenta. Quiere que pequen, pero no quiere que crean o sientan que están pecando. Fíjate lo que Satanás está haciendo, lo que hace. Él hace de que todos nosotros pequemos, ¿no? Pero él trata de mentirle a nosotros de que nosotros no estamos pecando. ¿Tú me entiendes? Mira, quiere que pequen, pero no quiere que crean o sientan que están pecando. Usted sabe, ¿cuántas veces usted no ha hablado con algún hermano que le ha dicho, no, que está haciendo esto malo? Y dice, no, esto no es un pecado. Y que sé yo, que sé cuándo. Esas son cosas que el mismo Satanás nos está poniendo a nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que creemos que no estamos pecando, pero sí estamos pecando, ¿ok? Hay 4 asuntos acerca de los cuales los creyentes deben aprender. Vamos a ver cuáles son. Deben aprender de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una de las cosas que nosotros debemos aprender. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de la Biblia. Tenemos que aprender acerca de lo que dice la Biblia. Acerca de sí mismo. Tenemos que saber también de nosotros mismos. Tenemos que conocernos nosotros mismos. Y acerca de la astucia de Satanás en sus intentos para alejarlos de Dios. Tenemos también que reconocer los intentos que está haciendo Satanás para alejarnos a nosotros de Dios. Son 4 cosas que tenemos que aprender. Aprender de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la Biblia, y tenemos que aprender de nosotros mismos, y tenemos que aprender también de quién, de Satanás, que nos quiere alejar a nosotros de Dios. Tenemos que aprender 4 cosas. Okay. Satanás es un enemigo cruel. Demuestra su enojo en contra de Dios y su pueblo, y en toda la forma que le sea posible. Satanás quiere que el pueblo de Dios sea miserable y lleno de amargura. Sabe que no hay nada que le pueda hacer más miserable que el hacerles caer en el pecado. ¿Qué quiere decir? Que quiere que todos nosotros caigamos en el pecado, y eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver que cuando nosotros hacemos cualquier acto para Dios, cualquier cosa para Dios, nosotros podemos ver de que siempre va a venir algo que se nos mete en el medio, y eso es Satanás. Satanás siempre está trabajando cuando ve que estamos haciendo cosas para Dios. Ok. Satanás utiliza muchas maneras engañosas para lograr que los creyentes pequen. Satanás es un enemigo fuerte, más fuerte que nuestra capacidad. Fíjate, Satanás es un enemigo fuerte para todos nosotros y es más fuerte que ¿qué? Que nuestra capacidad. Satanás puede herir y hacer muchos daños a los creyentes. En su astucia no quiere que los creyentes se percaten de que tan fuerte es. Él no quiere que nosotros sepamos la fuerza que él tiene, porque él tiene tremenda fuerza y él tiene tremendo poder. Y por lo tanto, es necesario advertir a cada creyente: Satanás es un enemigo fuerte y cruel, fortalecido y cruel. Es un enemigo fuerte y cruel. Deseo de advertirle en cuanto a la forma que Satanás procura dañarlo. Fíjate, nosotros cada vez que veamos a cualquier hermano, nosotros tenemos que hacerle saber a ellos, y nosotros también saber de que Satanás es un enemigo fuerte y cruel. Deseo de advertirle en cuanto a la forma en que Satanás procura dañarlo, y decirle a ellos cuáles son los tipos de formas en las que nosotros vamos a aprender en que Satanás lo puede dañar a ellos. Deseamos que todos los que lean este libro sean fortalecidos a fin de que puedan resistir a Satanás en todas sus maquinaciones. Nos vamos a poner fuerte aquí estudiando esto aquí.
Vamos a ponernos fuerte aquí estudiando esta cosita. Fíjate, entonces no basta solamente leer este libro, que solamente no basta con leer este libro, hay que aprender y tomar medidas. Toda enseñanza cristiana no es simplemente para ayudar a los creyentes a que aprendan la verdad. Fíjate cómo dice, toda enseñanza cristiana no es simplemente para ayudar a los creyentes a que aprendan la verdad. Los creyentes deben no solo entender la voluntad de Dios, sino también hacerlas. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y si las haréis. ¿Ok? Eso está en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 17. Entonces dice de que no basta con que nosotros sepamos las cosas de la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos que poner en práctica lo que nosotros sabemos. Entonces fíjate con lo que dice Jesús. Déjame leerlo en la versión mía, que me gusta más. Fíjate cómo dice Jesús en Juan 13, 17. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Que si saben las cosas de Dios y las cumplen, vas a ser bienaventurado. Hay muchos textos en la Biblia que nos advierten acerca de la sutileza de Satanás. Los creyentes necesitan ser fortalecidos para resistir a Satanás. Enseguida citaremos algunos textos de la Biblia que nos advierten acerca de Satanás. Ok. El primer texto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y dice así. Fíjate cómo dice. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros porque conocemos sus malignas intenciones. ¿Ok? Para que Satanás no gane a ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces nosotros no podemos ignorar el poder y las cosas que hace Satanás. ¿Por qué? Porque si lo ignoramos, vamos a caer en su trampa. Vamos a caer en las cosas que le gusta a él, que nosotros creamos. ¿Para qué? Para que nosotros picamos. El apóstol dice aquí que sabe muy bien acerca de las maquinaciones satánicas para dañar a los creyentes. Pablo está consciente de las distintas formas que Satanás usa para perjudicar a los creyentes. ¿Qué quiere decir? De que él no usa una sola cosa, él usa diferentes técnicas, diferentes maneras. ¿Para qué? Para hacernos todos nosotros pecar. El segundo texto que le voy a decir es en Efesios, es Efesios capítulo 6, versículo 11. Y dice así: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir? Que nos está alumbrando a nosotros, que el hermano Pablo nos está diciendo, le está diciendo a los efesios, y esto mismo a nosotros nos sirve también hoy en día. ¿De qué? De que debemos tener la armadura de Dios para que puedan enfrentarse al diablo, que nosotros para podernos enfrentar al diablo tenemos que tener la armadura de Dios. Nosotros no podemos enfrentarnos al diablo con la armadura de nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar al diablo con la armadura de Dios. Fíjate cómo dice aquí ahora. Pablo dice a los creyentes que deben actuar como soldados, que tomen su armadura para protegerse de su enemigo. Pablo sabía que Satanás atacaría a los creyentes de muchas maneras diferentes. A veces tratará de atraparlos atacándolos de repente, sin advertencia. Otras ocasiones buscará desviarles del camino y lo atacará cuando estén confundidos. También les tenderá una trampa de falsa seguridad y después les atacará tomándolo desprevenido. En todas estas maquinaciones, Satanás desea herir al pueblo de Dios y lograr que dejen de trabajar y pelear en la causa de Dios. Los creyentes necesitan la armadura y la fortaleza de Dios para pelear con Satanás. Fíjate cómo está diciendo aquí que fíjate, los creyentes necesitan la armadura
y la fortaleza de Dios para pelear con Satanás. ¿Qué quiere decir? Que nosotros solo no vamos a poder con Satanás. Nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La armadura y la fortaleza de Dios para poder pelear con él. Tercero, el tercer texto está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Mira cómo dice. Y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Aquí lo del hermano está diciendo de que prácticamente estamos presos en los lazos, en los brazos del diablo cuando dejamos que hacer, dejamos que el diablo nos dicte a nosotros qué debemos hacer. Fíjate cómo dice aquí. Aquí el apóstol Pablo se refiere a personas que están siendo llevadas cautivas como prisioneros de guerra. Los prisioneros se sienten desesperados sin poder alguno para librarse y sujetos a la voluntad de otros. Así Satanás quiere lograr que los creyentes sean sus prisioneros. Esta palabra es usada también para referirse a las aves cuando son atrapadas en una jaula. Satanás quiere que los creyentes se sientan así. Satanás quiere que todos nosotros nos sintamos atrapados como una jaula, como un preso cautiverio que no podemos hacer nada. Y eso es lo que quiere Satanás en nosotros. Más sin embargo, Dios lo que quiere es tener a nosotros libres y tener libertad, que nosotros seamos libres, que tengamos libertad de expresión y libertad de hacer lo que nosotros queramos. Pero Satanás lo que quiere es mantenerle a nosotros en una jaula, nos quiere mantener a nosotros haciendo lo que él quiera que nosotros hagamos. ¿Me entiendes? Okay. Tenga mucho cuidado de las artimañas de Satanás. No se olviden de que Satanás es un enemigo fuerte y cruel que se oponen a todos los creyentes verdaderos. Lo quiere dañar y lograr que sean inútiles para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Los creyentes verdaderos los quiere dañar y lograr que sean inútiles para el reino de Dios. Ahora vamos a empezar eso fue la introducción, ¿no? La introducción de quién era Satanás, lo que Satanás puede hacer. Ahora vamos por el capítulo 1, ¿ok? Vamos para el capítulo 1. En este capítulo trataremos con una de las formas en que Satanás procura conducir a los creyentes al pecado. En este capítulo vamos a tratar de mirar una de las formas en que el Satanás nos conduce a nosotros a pecar. Este método consiste en mostrarle que hay placer en el pecar. ¿Qué quiere decir? Que nos hace sentir que el pecado es bonito, que es bueno. Satanás nos hace sentir a nosotros que el pecado es bueno. ¿Tú me entiendes? Este método consiste en mostrarle que el placer en el pecar, ocultándole la tristeza y las consecuencias que el pecado les traerá. Entonces, ¿qué nos hace? Que nos oculta las consecuencias que el pecado nos trae, porque ustedes saben bien de que el pecado, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Qué cosa es? Es muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que él coge y entonces que hay que pasar, nos oculta la tristeza y las consecuencias que el pecado les traerá, porque tú sabes que el pecado nos trae a nosotros tristeza y nos trae consecuencias. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el pecado y a Dios no le gusta que la gente peque. Entonces cuando usted comete un pecado, Dios de alguna forma u otra, Dios lo va a castigar. El pecado puede parecer muy placentero y Satanás quiere que los creyentes piensen acerca de él de esta manera. El diablo sabe que si caemos en el error de pensar así, el pecado nos parecerá muy atractivo y nos olvidaremos de la verdad.
que el pecado es cruel y dañino. Entonces, ¿qué el diablo que hace? Que nos coge y a nosotros nos lava la mente. Entonces pensamos que un pecado, que no es pecado, que es una cosa que es simple. Y sin embargo, el pecado es cruel y dañino. Porque a Dios no le gusta el pecado. Pero a Satanás goza con eso y goza con lo que nosotros, y goza con lo que nosotros cometamos pecado. ¿Tú me entiendes? Dios, Dios le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol o morirán. Mas Satanás dijo a la mujer que comiendo del fruto serían como dioses. Satanás hizo que la desobediencia pareciera muy atractiva y placentera. Entonces fíjate con lo que hizo Satanás, la astucia que hizo Satanás. Le dijo de que si ellos comían del fruto, iban a hacerse como dioses. Ya tú me entiendes. ¿Qué hizo ellos? Era atractiva y era placentera. Todo el mundo quiere hacerse grande, todo el mundo quiere hacerse Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que Satanás lo que te coge y te pone cosas que te dan, ¿cómo te dice? Se puede decir que te dan aliento, que te ponen para arriba, ¿tú me entiendes? Y todo el mundo quiere tener poder, todo el mundo quiere tener poder, pero con Dios, Dios no quiere que la gente tenga poder. A Dios le gustan más las personas que sean humildes que a la gente que tenga poder. Entonces, Él, ¿qué es lo que hace Satanás? Que te hace y te coge y te disfraza las cosas. ¿Para qué? Para que tú peques. ¿Ok? Satanás continúa haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Todavía sigue haciendo eso. Por ejemplo, en el desierto trató de tentar a Jesús en la misma forma. Le enseñó a Jesús todos los reinos y su gloria y ofreciéndoleselo a condición de que Jesús lo adorara. Entonces le decía a Jesús, mira, si tú, haz esto y adórame. ¿Tú me entiendes? Cuán hermoso y atractivo trató de presentar el pecado. Sin embargo, Jesús no fue seducido por la astucia del diablo. ¿Cómo pueden los creyentes resistir a Satanás? Cuando hace, cuando hace que el pecado sean tan atractivos. ¿Cómo pueden los creyentes resistir a Satanás cuando hace que el pecado sea tan atractivo? ¿Cómo tú te vas a resistir a Satanás? Esa es la pregunta que está haciendo. ¿Cómo tú te vas a resistir a Satanás? No. Cuando Satanás, los pecados que te dice son atractivos. Entonces, como son atractivos, usted va a pecar. ¿Por qué? Porque son atractivos. ¿Cómo pueden los creyentes resistir a Satanás? No lo podemos resistir porque los pecados que Él nos trae son atractivos. Hay 4 remedios que nos pueden ayudar para no ser atraídos por los pecados en esta manera. Hay 4 remedios, que esos 4 remedios ahora los vamos a estudiar. Tú sabes, son los pecados que nos hace Satanás, que son atractivos, que nos atraen. Entonces, ¿qué uno hace? Lo hace y entonces está cometiendo un pecado. Pero ahora aquí vamos a estudiar 4 maneras. El primero, fíjate, lo primero, los creyentes deben mantenerse alejados del pecado tanto como puedan. Que quiere decir que nosotros tenemos que estar alejados del pecado. Nosotros tenemos que estar alejados de la gente que están pecando. ¿Para qué? Para no caer en lo mismo. Ok, fíjate, una persona que camina a la orilla del precipicio puede caer en cualquier momento. Si el creyente camina cerca de que es pecaminoso, no debe sorprenderse si es atrapado por el pecado. Pablo dijo a los cristianos que odiaran la maldad y que la odiaran intensamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú andas con los pecadores, tú andas con personas que estén cometiendo pecado, en cualquier momento usted va a cometer pecado. Mira como dice en 1 Tesalonias, capítulo 5, versículo 22. Fíjate cómo dice. Vamos a ver lo que dice aquí. Absténganse de toda especie de mal. Dice que nos abstengamos de toda especie de mal. En Proverbios capítulo 5, versículo 8 dice así: aleja a esa mujer de tu camino, no te acerques a la puerta de su casa.
¿Por qué? Porque esa mujer le va a hacer pecar. Esa mujer, mira, yo te voy a hacer una anécdota cortica, ¿no? Mire, yo no tengo mujer, no tengo novia ni nada. Yo, cuando estaba en otra iglesia, aquí en esta que estoy no, pero cuando estaba en otra iglesia, yo estaba tratando la manera de salir con una muchacha, de compartir con ella, ¿no? Y salíamos, que sé cuándo, y estábamos tratando la manera de llegar a una cosa seria. Pero ¿qué sucede un día? ¿Qué sucede un día? Un día yo tenía que hacer una labor en la iglesia. Yo tenía que hacer una labor en la iglesia. ¿Y qué me dijo la muchacha esa? Dice, no, no, porque vamos a hacer esto otro, que sé yo, que sé cuándo. Le dije, no, yo tengo que hacerlo esto en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué dije yo? Mira, esta muchacha, yo estoy tratando la manera de conquistarla, estoy tratando la manera a ver si nos podemos casar. Pero fíjate, todavía no nos hemos casado y ya me está poniendo un obstáculo para que yo no haga las cosas de Dios. Entonces esta muchacha me está poniendo un obstáculo ahora que no estamos casados. Cuando nos casemos, me va a poner muchos obstáculos más. ¿Tú me entiendes? Y entonces yo no quiero de que nadie se meta, me divida, se meta en el medio entre yo y Dios. Porque ella, si es cristiana, tú me entiendes, ya tenía que decir, bueno, sí, está bien, y después hacemos lo otro. Pero no, me dijo, no, no, no vaya, que sé lo que sé cuando no vaya a hacer esto. Y no, y entonces hay muchas personas, por eso mismo es que es mejor andar solo que mejor acompañado. Y no, yo no estoy solo, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Entonces mira, aquí como dice aquí, también en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, mira cómo dice, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Hay muchas veces que nosotros vemos personas que están cometiendo cosas malas y seguimos con ellos y seguimos andando con ellos y que sé yo, que sé cuándo. Mira, te voy a decir una cosa, ¿no? En la iglesia hay muchas veces de que las personas dicen, no, porque fulanito no viene a la iglesia, fulanito no viene a la iglesia, fulanito debe estar en el mundo y fulanito está perdido y que sé yo, que sé cuándo, porque está en esto, está haciendo esto otro. Pero hay muchas personas de que están diciendo eso y esas personas están cometiendo pecado ahí mismo ahí en la iglesia, ahí están cometiendo pecado ahí y no se están arrepintiendo ni nada. Y entonces están hablando de otras personas de que están afuera en el mundo de que están cometiendo pecado. Cuando usted no sabe si esa persona está cometiendo pecado o a lo mejor está en otra iglesia o a lo mejor está haciendo otras cosas. Y más sin embargo nos ponemos a estar mirando los pecados de las personas que no se están reuniendo con nosotros y no nos ponemos a mirar los pecados que estamos haciendo nosotros. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, nos estamos alejando de Dios y Dios no nos escucha. Dios no nos escucha porque Dios no le gusta el pecado. Dios odia al pecado. ¿Ok? Mira, entonces, ahora como dice aquí, el pecado puede brindar placer por un rato y parecernos fácil al principio, pero al fin el dolor producido es mayor que el placer que se recibe. Es como la comida con veneno. Tiene buen sabor, pero si no no es arrojada, es mortal. El pecado que se come en la tierra se tendrá que dirigir en el infierno. Ya vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 25. Y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de que gozar de los deleites temporales de pecado. Fíjate, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar con los deleites temporales de pecado. Tercero, entonces fíjate, aquí en el segundo es, los creyentes deben recordar que el placer del pecado pronto se convierte en amargura. Vamos para el tercero ahora. Los creyentes deben recordar que el pecado les hará perder aquello que es realmente bueno. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios. Su gozo espiritual se desvanece y pierden la paz de su corazón. El Espíritu Santo es contristado y su influencia verificadora languidece. El pecado les hace perderle estas cosas buenas. Entonces el diablo le está engañando porque el pecado
no es realmente placentero. Sus comodidades siempre son temporales. Y más sin embargo, cuando usted hace las cosas bien para Dios, eso va a ser para siempre. Cuarto, los creyentes deben fijarse bien en la forma como el pecado engaña. El pecado es más grande, engañador, y es la causa de todo el engaño que hay en el mundo. En sí mismo, el pecado es sobremanera pecaminosa. Lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Fíjate cómo dice. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Cuando el pecado los ha endurecido, déjame ver si él lo dice ahí, los ha engañado, cuando el pecado los ha engañado, los creyentes frecuentemente se niegan a admitirlo y contrariamente piensan que están bien. Fíjate como dice, cuando el pecado cuando los creyentes frecuentemente se niegan a admitirlo y contrariamente piensan que está bien, que muchas veces la persona cuando usted le dice que está cometiendo un pecado, que ha cometido un pecado, no lo quiere reconocer. No lo quiere reconocer, hasta se quiere fajar contigo y decirte de que tú no eres nadie para juzgarlo y que sé yo, que sé cuando todos tenemos que estar unidos y confesarnos los pecados unos a los otros. Y principalmente confesárselo a Dios. Mire, yo le voy a decir a usted, cuántas veces, no me diga que no, usted no lo ha escuchado, no me diga que ninguno de ustedes han escuchado esto, cuántas veces usted no ha escuchado personas que cuando están orando dicen, perdóneme por toda la falta que cometimos esta semana. Perdóneme por toda la falta que cometimos esta semana. Cuando uno no puede pedirle disculpas a Dios por un pecado, por días que han pasado, usted tiene que pedirle disculpas a Dios cuando usted comete un pecado, decírselo a Dios. Dios, cometí este pecado. Si no te das cuenta que has cometido un pecado, porque es pecado, usted no se da cuenta que usted lo cometió, pero cuando usted se dé cuenta de que usted cometió un pecado, usted se lo debe confesar a Dios en ese mismo momento. No tiene que esperar a que llegue el domingo para pedirle perdón a Dios, porque Dios está en todos los lados, está en todos los lugares. Y si tú esperas el domingo para pedirle perdón a Dios por el pecado que cometiste, Dios en ese tiempo no está teniendo relación contigo. ¿Por qué? Porque no te estás limpiando, no estás limpiado de tu pecado. Tú tienes que hablar con Dios cuando tú cometes un pecado para que Dios te limpie. Si no, vas a estar sucio. Y Dios no le gusta la gente que andan con pecado y que estén sucios. ¿Ok? Vamos a ver entonces en dónde nos quedamos aquí. Cuando el pecado los ha engañado, los creyentes frecuentemente se niegan a admitirlo y contrariamente piensan que están bien. El pecado les hace creer que el mal es bueno. Basta pensar en lo que ha ocurrido, en lo que ha ocurrido con Faraón, Balaán y Judas, para darnos cuenta que una persona puede conducir, ¿ok? Una persona puede conducir, ¿qué? Que una persona puede conducirse pecaminosamente pensando que está actuando bien. En tales ejemplos podemos observar cómo es que una persona puede estar dispuesta a perder a Dios, el cielo, Cristo y aún su propia alma, porque no quiere dejar sus pecados. No hay nada tan engañoso como el pecado. Recuerda que el pecado no es placentero, sino amargo, y no importa que tan agradable parezca. No dejes que Satanás te aleje de Dios con un engaño como este.
Entonces aquí ya terminamos la clase, la primera clase, ¿no? Fíjate, pero vamos, vamos a ver cómo dice aquí en el primero, lo voy a subrayar y todo, ¿no? El primero, el primero. Okay. El primero lo voy a subrayar con letras rojas, como si fuera la palabra de Dios. Ok. El segundo, también lo voy a subrayar con letras blancas, como si fuera la palabra de Dios. Ok. Tercero, también. Ok. Vamos a ver aquí. Ok. Oh, no. Ok. Ya se paró esto ya. Ya se paró esto ya. Pero entonces, ¿qué? Ay, mira, me llevó para otro lugar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero estar ahí. Entonces, ¿qué usted creen de esta clasecita más o menos? De lo que hemos estudiado. Pues no, pues tenemos que estar alertas, porque el enemigo nos va a engañar. Y a veces, y a veces pues como que ya vimos ahí, nos hace pensar que estamos bien y hasta que no nos llama la atención a alguien o nos redarguye o nos presenta la palabra, pues se da uno cuenta. Como David, hasta que no vino el profeta Natán y le abrió los ojos. Ahí nada más, ahí nada más. Una cosa, mira, que fíjate, los cuatro pasos, ¿no? Los cuatro pasos. El primer paso, los creyentes deben mantenerse alejados del pecado tanto como puedan. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tratar la manera de mantenerlos lejos del pecado y de las personas que están cometiendo pecado. Y una cosa, bro, una cosa no, una cosa que te voy a decir fundamental y que está sucediendo en las iglesias hoy en día. Hoy en las iglesias nosotros no estamos, eh, eh, bueno, ¿cómo se puede decir? Amonestando o hablando con las personas que están cometiendo pecados. En la iglesia hoy en día hay personas que están cometiendo pecados y nosotros no estamos haciendo lo de la vista gorda o no sé por qué, no sé lo que está pasando, pero no le estamos diciendo nada a las personas que están cometiendo pecados. ¿Tú me entiendes? Y entonces, una de las cosas fundamentales que sucede hoy en día es de que Jesús se murió por nuestros pecados, para que nosotros no sigamos pecando. Y la iglesia, Jesús la compró con su sangre. ¿Tú me entiendes? La compró con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos libres de pecado. Mira, hoy mismo no, hay veces no, de que usted sabe de que muchas veces yo estoy en la iglesia trabajando, voy a trabajar que si no sé cuándo, me gusta trabajar y estoy tranquilo y me gusta. Y si tengo deseo de ir a trabajar, voy a trabajar. Si no tengo deseo de ir a trabajar, yo no voy a trabajar. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas veces que hay personas que llegan, hermanos, que van a trabajar con uno ahí y entonces vienen con sus problemas, entonces vienen protestando y que sé yo que sé cuándo y que por qué esto así, porque no chicos, ven con el corazón tranquilo, brother, ven con el corazón, eso no, aquí nadie te paga a ti para que venga a trabajar, nadie, si vas a venir a trabajar,
ven contento. Ahora, ¿por qué tú quieres poner la amargura en los corazones de las personas que están trabajando? Entonces, no, que si esto, y que si esto otro, y que... No, si vas a venir así, no venga. Si yo a veces, muchas veces no he tenido deseo de ir a trabajar, porque no sé por qué no he tenido deseo, y no voy. ¿Tú me entiendes? No voy. Entonces, ¿para qué? Si yo me siento mal y me siento incómodo, ¿para qué yo voy a estar con los hermanos? Y entonces voy a empezar a poner granitos, cosas malas, que eso son cosas que prácticamente, eso son cosas del diablo. Yeah. Hermano, Dígame. a mí me pasó ahora. Yo tenía cosas que hacer en la mañana y dije, yo, no, me habló mi cuñado, hermano de mi primer esposo, que si lo ayudaba a cambiarse. Le dije yo, yo no. Dije, no, es que yo voy a estar ocupada. Y sí, voy a estar ocupada, porque ya lo había planeado un día anterior que iba a hacer. Y luego me sentí tan mal, dije yo, ¿será posible que yo no vaya a ayudar a mi cuñado ahora? Y luego dijo, dice, ¿a qué horas vamos? Dije yo, si él está dispuesto, es más importante ayudar a un hombre inválido a que yo vaya a hacer mis cosas pueden esperar mañana. Seguro. Y luego, pero ya había pensado como usted dijo, ya me había engañado el diablo, y yo le dije, no, es que yo tengo que hacer. Y sí se engaña uno bien fácil. Sí, así Pero es. cuando uno pone las cosas a meditar o todo, uno piensa que si uno puede dejar uno sus cosas a un lado y luego ya seguir hacer lo que es más conveniente, porque no porque es no porque no sea miembro de la iglesia, es un bautista él, pero él está necesitado, él está Seguro. inválido. Ajá. Entonces digo yo, pues hay que irlo a ayudar. Y Seguro. es un hombre. Y él me dijo, dice, vamos. Le digo, oh, bueno, pues vamos. Y fuimos. Y estuvimos con él y comimos y todo. Y le ayudamos. Pero yo no quería. Era como le digo, me había engañado ya el diablo. Sí, así no es. Sí, Y casi una cosa que le voy a decir, no, casi siempre, las cosas, todas las cosas negativas que se nos vienen a nosotros en la mente, esas vienen del diablo. Todas las cosas negativas, esas vienen del diablo, porque todas las cosas de Jesús, todas las cosas de Dios son cosas positivas y son cosas de amor. Pero las cosas negativas que nosotros tenemos en nuestros corazones, se nos meten en nuestros corazones, en nuestras mentes, eso no se recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, no, que yo me tengo que ir, que sé o que sé cuándo, que, ¿cómo se llama esto? Pedro le dijo, no, usted no va a ir a ningún lado, que yo que sé o que sé cuándo, que le dijo Jesús, Pártate de mí. Satanás, Satanás, salte atrás de mí, salte, ¿no entiendes? ¿Por qué le dijo Satanás? Le dijo Satanás porque estaba haciendo las cosas de que Satanás hace, oponiéndose a lo que él tenía que hacer. Y todas las personas, ahora mismo si tú le dices a un hermano tuyo, Satanás salte atrás de mí, ¿qué problema te metes? ¿Tú me entiendes? Pero todas las personas, todas las cosas que tú hagas contrarias a las cosas de Dios, estás trabajando como está trabajando Satanás. Todas las cosas que tú hagas que esté contrario a lo que la palabra de Dios son cosas de Satanás, porque Satanás no quiere de que Dios progrese y de que nosotros progresemos. ¿Qué tiene que decir Víctor? Sí, hermano, el estudio de ese personaje es, es, es muy necesario para todos en las iglesias, porque es conocer en la guerra, en las guerras, eh, las naciones procuran o tratan de conocer el poder del enemigo. A veces se matan espías para saber cuáles son las armas que tiene para poder defenderse. Entonces nosotros, llevándolo al terreno espiritual en la iglesia, si los miembros no sabemos que tenemos un enemigo, y quiera o no, o sea, los hermanos, todos, recién bautizados y los que tengamos 10 años, 15 años, 20, todos, queramos o no, ya estamos dentro de la guerra. Así Dentro de mismo. la guerra, y ese todos los días nos quiere
por ejemplo, nosotros en la mañana debemos encomendarnos al Señor, ¿verdad? Porque ese personaje va a tratar de, como dijo ahorita la hermana, va a tratar de molestarnos en el día, de meternos contratiempos, robarnos el gozo, ponernos dudas. Es decir, que estamos en guerra. Y nosotros por eso en la mañana amanece y encomendarnos al Señor, para que Él ande con nosotros todo el día y nosotros con el Señor, para mantenernos, para que ese personaje se mantenga lejos. Entonces, sí es necesario, pues, conocer, saber que estamos en guerra, que estamos en un fuego cruzado y si no conocemos al enemigo, pues vamos a ser una presa más fácil, porque como decía ahorita usted, hermano, va a usar muchas maneras, tiene muchas maneras, emociones, a veces, todos, si jóvenes, adultos, todo mundo, él sabe por dónde puede llegarnos para quitarnos el gozo, quitarnos, si tenemos una buena intención de hacer algo bueno, entonces, sí, sí, sí es bueno tener esos estudios, pero esos estudios a veces le huimos porque desde niño nos han metido el temor, entonces no queremos ni pronunciar. Yo mismo, yo ni lo pronuncio ese personaje, ¿va? Pero yo estoy consciente de que debemos conocer con todo lo que se pueda conocer. En la Biblia tenemos mucho material. Eh, cuando el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, Sí. y toda la maldad que vemos ahorita en las noticias, que se mataron y que robaron, y la gente, los que se andan robando, no saben que fue Satanás el que puso esa semillita, ese pensamiento. ¿Cómo así lo haces así? Mira, así, así, de aquí, ¿verdad? Y le pasas ahí por Walmart y a una señora mayor no te va a pasar nada, agárrale el bolso y te vas corriendo y todo. No sabe que está haciendo las obras de las tinieblas. Entonces, todo el mundo está así, así, pero no saben que el líder en sus mentes es el malo, ¿verdad? No, porque no lo conocen. Y una cosa triste sería ya que nosotros tenemos, Dios nos puso en nuestras manos su palabra y ahí nos dice, ¿verdad? Que ese personaje va a tratar de destruir. No importa qué tan bueno sea la persona. Tenemos a Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, y él como quiera mete cizaña, ¿verdad? A Pedro, pues, ha pedido para zarandearos como a trigo. Y entonces sí, sí, sí debemos conocer a ese personaje. Yo a veces cuando platico, he platicado así con hermanos, con una conversación acerca de ese personaje, y los veo que como que el tema es muy, como que ese tema está fuera de lugar, Sí. como que está fuera de lugar, y no, yo en mi caso particular, independientemente de que alguien no lo acepte, yo, por pasajes de las escrituras que quizás usted los va a encontrar en el libro que nos está enseñando, él sabe lo que nosotros pensamos. Ujú. Yo estoy seguro que él sabe lo que yo pienso. De hecho, se sabe lo que yo pienso. Entonces, es decir, ¿por qué digo esto? Porque si uno tiene y no me refiero solamente a mí, sino que a todos, porque tenemos una buena intención de hacer algo bueno y Él nos pone otro pensamiento, como ya supo que queremos servirle al Señor, Él nos dice, no, hombre, mira que esto, en fin, mil cosas. Él, él sabe lo que nosotros pensamos. Y yo una vez platiqué con unos predicadores y me dijeron, no, Él no sabe lo que piensas. Y yo sé que eso me dijeron porque solamente Dios sabe lo que tú piensas, ese personaje no sabe. Bueno, no voy a discutir la idea, ¿verdad? Pero yo creo que una persona que no sabe estas cosas está en desventaja, está en desventaja. Entonces, en fin, todo lo que podamos aprender de cómo ataca, cómo nos quiere hacer daño. Por eso hay todas las familias, muchas familias destruidas. Este, ¿Por qué? Porque desconocen
que ese personaje está ahí, tratando como una leona fiera, tratando de destruir, ¿verdad? Entonces, no, está muy bien los estudios, hermano, muy bien. No me pida que hable, por favor, porque yo de pronto ni me puedo callar. No, verdaderamente, eso es lo que él quiere exterminarlo a todos nosotros, porque él es el enemigo de nosotros, él es enemigo de Dios. Y si él es enemigo de Dios, es enemigo de nosotros. Y nosotros tenemos que saber cómo él actúa. Nosotros tenemos que saber cómo él actúa, porque si no lo sabemos, brother, fíjate que me gustó, mira, fíjate los 4 puntos que dice aquí. Mira, hay 4 asuntos acerca de los cuales los creyentes deben aprender. Uno de ellos es, deben aprender de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, deben aprender acerca de la Biblia y deben aprender acerca de sí mismos, que tenemos que aprender acerca de nosotros mismos y deben aprender acerca de la astucia de Satanás en su intento para alejarlos de Dios. Entonces, si hay personas que nos quieren alejar de Dios, nosotros tenemos que saber cómo la misma noviecita se contenía. Ella quería alejarme de Dios, quería que yo hiciera otra cosa y no hiciera la cosa de Dios. Entonces no puedo tener que con ella porque ¿cómo tú me vas a decir a mí primero lo mío y después lo de Dios? No, primeramente Dios. Como se Sí, dice, primeramente Dios. ¿Y qué sí, va? eso. Hermano, Y dígame. ah, hay un texto en la Biblia que dice que orar y el diablo se retira de uno, pero tenemos Sí, que sí, sí. orar, tenemos que pedírselo a Dios. Pero si queremos actuar por nuestra propia voluntad, pues seguro que nos va a ganar. Pero si no, vamos a orar. Amén, tu da, amén, tu da. Y como lo dice, que nosotros tenemos que ir con el diablo con la armadura de Dios. Nosotros no podemos ir al diablo con nosotros mismos solos. Si nosotros vamos solos con el diablo no coge para aquí, nos va a llevar para allá. No. Tenemos que ir con la armadura de Dios, porque Dios, Jesús, le ganó al diablo en la cruz. Entonces nosotros tenemos que ir con la armadura de Dios. Si no vamos con la armadura de Dios, no vamos a poder hacer nada. Mira, si ustedes quieren, ustedes me pueden mandar el email suyo, y yo le puedo mandar, ¿cómo se llama esto? Unas copias acerca de estas clases que vamos a dar. ¿Me entiendes? Le puedo mandar unas copias para que ya vayan adelantándose ya y lo puedan ir estudiando también si quieren. ¿No me entiendes? Yo creo que tengo el email de usted, Abelino, y creo que tengo también el email de usted, eh, David, ¿no? Víctor. Víctor. ¿Encontró lo que le dije, Víctor? No, fíjese, no encontré, pero ahorita que terminemos la clase le voy a mandar mi email, Ok, porque a lo mejor hay un error, porque no encontré nada. Pero yo le voy a mandar para que confirme usted el email, a ver si es el correcto. me lo, me lo, Yo se lo, me lo manda por y un, así me lo manda sí, por, sí, se lo voy a mandar por el mensajero, ¿verdad? sí, Yo se lo mando, me para lo que me manda, mande la información del libro que tiene usted y la otra sobre los reinos que me dijo que me iba a mandar. sí, entonces le voy a mandar cosas para que vayan estudiando y pues, tenemos que prepararnos, bro. Tenemos que preparar. Este libro está buenísimo, brother. Este libro está buenísimo. Un último comentario, hermano, es que es súper poderoso, es que nosotros tengamos en la mente textos de las escrituras, Ujú. porque fue como el Señor se defendió con la misma palabra, ¿verdad?